Ejercicio, velocidad final en caída libre de un cuerpo, entre paréntesis, por conservación de la energía y por cinemática. Entonces dice el problema, desde una altura de 35 metros se deja caer un cuerpo de 20 newtons. Dice cuál es su velocidad después de haber descendido 20 metros. Y luego nos dice entre paréntesis resolver de dos formas. La primera por cinemática y la segunda por conservación de la energía. Entonces pues voy a hacer primero un diagrama de la situación física. Entonces, y vamos a anotar las variables. Entonces pues voy a dibujar que tenemos que desde una altura, como si fuera un edificio, desde una altura, aquí tiene pues sus ventanas. Entonces dice desde una altura de 35 metros, es decir, toda esta altura es 35 metros. Luego dice que se deja caer un cuerpo, se deja caer un objeto. Entonces dice que de 20 newtons, suponemos que esos 20 newtons por ser fuerza, pues tiene que ser el peso de 20 newtons. Entonces luego también nos dice cuál es su velocidad después de haber descendido 20 metros. Entonces como tenemos este punto inicial, queremos encontrar la velocidad cuando ha descendido 20 metros. ¿De acuerdo? Es decir, empieza en una altura de 35 y me piden la velocidad a los 20, es decir, antes de llegar al suelo, ¿verdad? Entonces lo vamos a resolver de dos maneras, una con cinemática, caída libre para ser más específico, y otra con el teorema de conservación de la energía mecánica, que me habla del cambio o de la suma del cambio en la energía cinética más el cambio en la energía potencial. Entonces pues tenemos que la altura, en realidad la altura o el desplazamiento se lleva, vamos a tener que nos interesa la altura a 20 metros. Entonces vamos a tener que, o sea, me refiero a altura en 20 metros a este segmento, vamos a llamarle que una altura de 20 metros o un desplazamiento vertical de 20 metros, y tenemos que el peso pues es 20 newtons. Además tenemos que la velocidad final es lo que queremos encontrar. Entonces si primero lo hacemos por cinemática, recordemos que dentro del tema de caída libre pues tenemos que principalmente se pueden utilizar tres ecuaciones. Recuerden que nuestras ecuaciones de MRUA más comunes son una que dice gravedad es velocidad final menos velocidad inicial entre tiempo, otra que dice altura es velocidad inicial por tiempo más un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, y otra que dice velocidad final al cuadrado es velocidad inicial al cuadrado más dos veces gravedad por altura. Cuando se trata de caída libre, pues en caída libre la velocidad inicial es igual a 0, así que eliminamos todos los términos que tienen velocidad inicial y nos quedarían unas versiones de las fórmulas, que ya despejada esta sería velocidad final es igual a gravedad por tiempo. La segunda sería altura es un medio de gravedad por tiempo al cuadrado, y la tercera sería velocidad final es la raíz de dos veces gravedad por altura. Entonces estas son nuestras tres fórmulas de caída libre. Podemos decir que son tres fórmulas o tres fórmulas principales de caída libre. Como nos interesa la velocidad final, pues vamos a utilizar esta que depende de la altura, es decir, velocidad final es la raíz de dos veces gravedad por altura. Entonces,
pues vamos a sustituir en esta fórmula. Así que velocidad final es la raíz de 2 veces gravedad por altura, o ese desplazamiento vertical que tiene. Entonces, como el desplazamiento vertical que tiene es de 20 metros, entonces pues vamos a tener que velocidad final va a ser igual a la raíz de 2. Voy a utilizar la gravedad de 10 para facilitar los cálculos. Entonces recuerden que en algunas situaciones la gravedad se puede utilizar de 10 metros sobre segundo cuadrado por la altura que me pide después de que ha descendido 20 metros. Vamos a tomar que ha descendido 20 metros. Entonces tenemos la raíz de 2 por 10 por 20. Esto sería 2 por 10, 20, 20 por 20, 400. Y las unidades quedarían metro cuadrado sobre segundo cuadrado. Es decir, es la raíz de 400 metros cuadrados sobre segundo cuadrado. Y raíz de 400 pues es 20. Y raíz de metro cuadrado, metro. Raíz de segundo cuadrado, segundo. Así que la velocidad, después de haber descendido 20 metros, pues va a ser 20 metros sobre segundo. Entonces pues hemos encontrado la velocidad utilizando las fórmulas de cinemática. Ahora, si lo hacemos de la segunda forma, que es con conservación de la energía mecánica, aquí vamos a utilizar el teorema de conservación de la energía mecánica, que me dice que el cambio en la energía potencial más el cambio en la energía cinética es igual a 0. Además, cuando utilizamos este teorema de conservación de la energía mecánica, tenemos que definir nuestro punto inicial, que va a ser a los 35 metros, y nuestro punto final, que va a ser cuando tengamos una altura de 20 metros. ¿Sí? Entonces, punto inicial, punto final. Nuestro punto inicial es a los 35 metros, donde parte, y nuestro punto final va a ser cuando haya descendido 20 metros. Entonces, pues, ¿cómo se utiliza conservación de la energía mecánica? Pues tenemos que analizar cómo es U inicial, y cómo es K inicial, y cómo es U final, y cómo es K final. Entonces, esta fórmula de delta U más delta K se puede escribir también como K inicial más U inicial es igual a K final más U final. Es decir, la suma de la energía cinética más energía potencial en el punto U inicial debe de ser igual a la suma de la energía cinética más energía potencial en el punto final. Por eso es conservación de la energía, porque debe de ser igual la suma de las energías al inicio que la suma de las energías al final. Entonces, ya la acomodé de esta manera. También la pueden escribir así. Otra forma pues es en términos de delta, y luego ya la separan como U final menos U inicial más K final menos K inicial igual a 0. La acomodan, y esto es U final más K final es igual a U inicial más K inicial, es decir, lo mismo que tengo aquí. Entonces luego vemos cómo se comportan las energías, es decir, dónde valen 0 las energías. Entonces, si yo analizo K inicial y U inicial, por ejemplo, en el punto inicial voy a tener K inicial y U inicial, y en el punto final voy a tener K final y U final. Yo quiero ver quién vale 0. Pues en el punto inicial, como parte de reposo, significa que la velocidad inicial es 0, por lo tanto, K inicial vale 0. Y U inicial, como U inicial depende de MGH inicial, sí vamos a tener U inicial. Y en el punto final, hay que ver quién vale 0. K final sí vamos a tener. Recuerden que K final es un medio de masa, velocidad final al cuadrado. Sí vamos a tener. Y U final también hay. Recuerden que U final es MGH final.
Entonces, la única que no tenemos es K inicial, por lo tanto eliminamos K inicial de nuestra ecuación. Entonces, vamos a tener que U inicial es K final más U final. Luego acomodo la fórmula en cada una, es decir, U inicial es mg, H inicial es igual a un medio de masa velocidad final al cuadrado más mg H inicial, perdón, final. Se elimina m que aparece en todos. Me queda g H inicial es un medio velocidad final al cuadrado más g H final. Voy a multiplicar todo por 2 para quitar ese medio. Entonces me queda 2GHI es igual a velocidad final más 2GH final. Entonces, como queremos encontrar velocidad final, velocidad final, pues yo voy a despejar. Tengo 2GH inicial es velocidad final al cuadrado más 2GH final. Yo quiero velocidad final, que es la velocidad después de que descendió 20 metros. Mando del otro lado restando y esto es velocidad final es 2GH inicial menos 2GH final. Aquí factorizo y velocidad final es 2G por H inicial menos H final. Y velocidad final es la raíz de 2G por H inicial menos H final. Así me queda mi ecuación. Prácticamente es la misma que la de cinemática. Sustituimos y esto es la raíz de 2 por 10 metros sobre segundo cuadrado que multiplica a H inicial, que dijimos que es 35 menos H final. H final, que sería 15. ¿Por qué? Porque si la inicial era 35, de donde parte, luego nos piden a una altura de 20. Entonces, si restamos 20 y 35, me queda 15, es decir, la altura es 35 menos 15. Y velocidad final va a ser la raíz de 2 por 10 por 20. Entonces, esto es velocidad final en la raíz de 400 metros cuadrados sobre segundo cuadrado, y eso sería 20 metros sobre segundo, la velocidad final utilizando conservación de la energía.